De esta manera, si las opiniones de estos dos usuarios tienen esta concordancia y por ejemplo aparece un disco nuevo que Robert valora con un 2, yo puedo de alguna manera estimar cuál será la valoración que le dará Clara. O si Robert le valora con un 4,5, pues atendiendo a esta línea recta puedo imaginarme cuál será la valoración que le dará Clara. Otra medida más, por último, dentro de esta parte de filtrado colaborativo basado en usuarios, es la medida del coseno. Bueno, aquí tenemos que recordar un poquillo de geometría de primero de carrera. En general, el ángulo entre dos vectores, este sería el vector u, este sería el vector v, y os recuerdo también que un vector no es más que un array, es decir, por aquí el vector del usuario u1 es 4, 3, en este caso sí que vamos a necesitar 0, 0, 5, 0. Y el vector del usuario u2 es el 5, 0, 4, 0, 4, 0. Bueno, o sea que podemos asimilar un vector a un array en informática. Entonces decía, el ángulo entre dos vectores nos da una idea de la similitud entre ellos, sin prestar tanta atención a su magnitud. Por ejemplo, en este dibujo de aquí, el vector u y el vector v son perpendiculares y el ángulo que forman es 90. Eso significa que su coseno es 0, es decir, no son nada parecidos. Este segundo dibujo, el del medio, el vector u y el vector v forman un ángulo de 30 grados y su coseno es un medio y por tanto tienen cierto parecido. Y por último, en este dibujo u y v están uno frente a otro o uno encima de otro y el ángulo que forman es de 0 grados, su coseno es 1. El coseno va siempre de más 1 a menos 1, pero bueno, en principio estamos considerando vectores que como mucho pueden ser perpendiculares. Entonces, en este caso el coseno es 1, decía, y por tanto indica que u y v son muy similares, no en tamaño, pero sí en dirección. ¿De acuerdo? Bueno, pues las valoraciones de un usuario son el vector, como hemos dicho, que no es más que un array, y por tanto podemos calcular el ángulo entre dos usuarios. Aquí me podéis decir que tanto u como v son flechas o vectores pintados sobre el plano, es decir, sobre la pantalla, es decir, en un espacio de dos dimensiones, el ancho y el alto. Correcto. No puedo pintarlo en más dimensiones, pero eso no quiere decir que las matemáticas no sirvan lo mismo para 2 dimensiones que para 1000 dimensiones, ¿vale? Por tanto, el ángulo, el coseno, mejor dicho, del ángulo entre dos arrays no es más que el producto escalar de esos dos arrays dividido por el tamaño del array u y por el tamaño del array v. El producto escalar de u por v es la primera coordenada por la primera coordenada, más la segunda coordenada por la segunda coordenada, más la tercera coordenada por la tercera coordenada, etc. Y el tamaño del vector o la norma del vector es el producto por sí mismo y luego la raíz cuadrada. Bueno, vamos a ver un ejemplo como antes porque yo creo que se va a entender mucho mejor. Voy a utilizar al usuario u1 y al usuario u2 con sus vectores x1, que tienen 6 componentes o 6 coordenadas, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. ¿De acuerdo? Pues primero calculo el producto escalar, es decir, u1 por u2. Y para ello lo que hago es multiplicar 4 por 5 y guardarlo en esta celda. Luego multiplico 3 por 0, me da 0. Luego multiplico 0 por 4, me da 0. Luego 0 por 0, me da 0. Luego 5 por 4, me da 20. Luego 0 por 0, me da 0. Y ahora sumo cada una de estas multiplicaciones. 20 más 0 más 0 más 0, más 20 más 0, 40. Ese es el producto escalar de dos vectores, es decir, el numerador de la fórmula que hayamos visto. ¿Veis que es muy sencillo? Ahora voy a calcular el tamaño del vector u, o la norma del vector u.
es multiplicarle por sí mismo, es decir, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 5 por 5, 25, 0 por 0, 0. Y lo mismo para U2, 5 por 5, 25, 0 me da 0, 4 por 4, 16, 0 otra vez 0, 4 por 4, 16, y 0 me da 0. Y ahora sumo 25 más 0, más 16 más 0, más 16 más 0. ¿De acuerdo? Esa suma, a su vez, le tengo que calcular la raíz cuadrada. Entonces aquí me queda 7,071 y aquí debajo, para el tamaño de U2, 7,55. Bueno, pues el coseno que forman, el coseno del ángulo que forman U1 con U2 es 40 dividido por 7,071 multiplicado por 7,55. Resultado, 0,749. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se calcularía la similitud del coseno.